¿Alguna vez has conducido tanto tiempo que el silencio se vuelve más ruidoso que tu propia música? ¿Has llegado a ese punto en la noche donde la luz de la luna no es reconfortante, sino más bien una revelación fría de lo inmenso y vacío que es el mundo alrededor de tu vehículo? Si no lo has hecho, si nunca te has enfrentado a la carretera abierta de Sonora, específicamente esa franja de asfalto hirviente que conecta la costa con el interior, déjame decirte algo crucial. No solo estás a merced de la máquina que manejas, sino que estás a merced de la noche misma. Y aquí, en este desierto, la noche tiene prisa. Mucha prisa. Esto no es una historia de fantasmas típica, de esas que te cuentan sobre un autoestopista que desaparece o un accidente fatal. Es algo más profundo, más incómodo. Es la realización de que la realidad tiene diferentes velocidades y que hay cosas que se mueven fuera del espectro que nuestros ojos están diseñados para captar. Todo comienza con el cansancio, lo sabes. Empiezas a sentir el hormigueo detrás de los ojos, esa pesadez que te obliga a parpadear 2 veces más de lo necesario. Yo iba de regreso a Hermosillo después de un viaje que se había extendido demasiado. Era pasada la medianoche. El calor del día, un infierno de 40 y tantos grados, se había retraído para dejar una oscuridad densa, pero que extrañamente seguía sintiéndose caliente. El aire acondicionado del viejo pick-up zumbaba, tratando desesperadamente de mantener a raya el calor residual que emanaba del asfalto. El paisaje es siempre el mismo. Cactus gigantes, algunos cirios fantasmales que parecen postes torcidos y montañas negras, quietas, que solo se distinguen porque bloquean las estrellas. Pisé el acelerador, 120, 130, luego 140 kilómetros por hora. Quería llegar, quería que el viaje terminara. Sentía esa urgencia humana de borrar la distancia. Y entonces lo noté. Al principio, crees que son tus ojos. Es el efecto de la velocidad, la forma en que los faros altos proyectan la luz en ángulo y distorsionan la maleza baja. Piensas que es un coyote, quizá un arbusto rodante, que parece estar moviéndose con una intención antinatural. Pero después de 5 minutos, la pauta se vuelve innegable, se vuelve una verdad silenciosa y aterradora que se instala justo detrás de tu nuca. Las sombras se estaban moviendo, y se estaban moviendo más rápido que yo. No hablo de las sombras proyectadas por mi camioneta. Hablo de las sombras que existían por sí mismas, justo al borde de la luz que yo emitía. Cuando vas a 140 kilómetros por hora, el mundo exterior es un borrón. Las cosas pasan por la ventana lateral en un parpadeo, pero estas presencias, estas siluetas alargadas, corrían paralelas a mí, manteniéndose casi a la misma velocidad. ¿Correr? Esa es la palabra equivocada. No corrían, se deslizaban. Eran como manchas de tinta negra que habían cobrado una verticalidad imposible, como si hubieran absorbido la oscuridad del desierto y la estuvieran usando como vehículo. Empecé a sentir frío, a pesar del calor sofocante del aire que entraba por el ducto. La adrenalina golpeó, y lo primero que hice fue lo que cualquiera haría. Dudé de mi mente. Me dije, «Estás cansado, estás viendo espejismos». Parpadeé fuerte, tallé mis ojos, pero cuando volví a mirar, ahí estaban, justo donde la luz blanca y dura de mis faros intentaba limpiar la noche, en ese límite nebuloso donde la civilización, yo, mi auto, mi velocidad, se detenía. Ellas seguían moviéndose. Frené un poco. 120. Las sombras no frenaron. Aumenté a 150. Sentí el motor forzarse, la fragilidad del metal a esa velocidad. Las sombras se mantuvieron. No era que me estuvieran siguiendo, sino que parecían estar utilizando la misma vía que yo.
simplemente a un ritmo que no se molestaba en respetar las leyes de la inercia o la fatiga. Ahora, escucha esto con atención. Si alguna vez te encuentras en un lugar tan vasto y vacío, donde la única evidencia de la vida humana es la línea de pintura blanca bajo tus neumáticos, y sientes ese escalofrío que no tiene que ver con la temperatura, no lo ignores. Es tu subconsciente gritándote que has entrado en un territorio que no te pertenece. Si quieres saber lo que realmente encontré al final de esa carretera, o si también has sentido cómo la soledad de la noche se vuelve una presencia física, te pido que te quedes hasta el final. Y si lo haces, que sea con una promesa. No mires directamente a la oscuridad que te rodea. Solo mira la pantalla. Es una especie de pacto silencioso, una advertencia compartida. Y para sellarlo, asegúrate de que estás suscrito a esto, porque esta historia no termina aquí. La tensión se intensificó cuando intenté rebasarlas. Sonaba ridículo incluso en mi mente. Voy a rebasar a las sombras. Pero tenía que probar si eran fijas o si tenían movimiento propio. Pisé el acelerador a fondo, la aguja rozando los 160. El motor rugió, y durante un instante sentí que las había dejado atrás, que el poder del motor de combustión había vencido a la quietud espectral. Miré por el espejo retrovisor lateral derecho. Nada. Aliviado, me concentré en el camino. Fue un error terrible, porque no habían quedado atrás, simplemente se habían adelantado. Cuando mis faros barrieron el asfalto unos 100 metros adelante, las vi cruzar. No cruzaron como una persona que corre. Cruzaron la carretera, de izquierda a derecha, en una fracción de segundo, como si la luz de mis faros fuera solo una molestia temporal que podían atravesar sin esfuerzo. La velocidad era tal que si hubiera sido un animal, se habría desintegrado al impacto, pero eran sombras, y no se desintegraron. Se pararon, o al menos eso pareció, justo al otro lado del camino, más cerca de la maleza. Eran altas, más altas que un hombre, imposiblemente delgadas, con contornos definidos solo por la ausencia de luz que devoraban. Estaban quietas, observando, y la sensación que me transmitieron no fue de amenaza, sino de fastidio, como si yo fuera un insecto ruidoso que se había atrevido a interrumpir su proceso. ¿Qué proceso? ¿A dónde iban con tanta prisa? Mi mente entró en pánico racional. Pensé en la historia de la gente que se pierde en el desierto, de los viajeros que enloquecen por el sol o la sed, y que terminan caminando desorientados. Pero estas figuras no parecían desorientadas, parecían decididas, parecían tener un destino urgente. Bajé la velocidad, 80 kilómetros por hora, 70. El rugido del motor disminuyó hasta convertirse en un suave ronroneo, que me pareció ensordecedor en el inmenso silencio que me rodeaba. Apagué la radio. No quería ningún sonido que no fuera mío. Quería escuchar la fricción de mis neumáticos contra la carretera, el único sonido real que me anclaba a la física. Y en ese silencio denso sentí su mirada. El aire dentro de la cabina se sintió pesado. No era el calor sofocante habitual. Era un peso opresivo, como si la presión atmosférica hubiera cambiado solo dentro de mi burbuja metálica. Me atreví a mirar de nuevo, manteniendo el volante firme, sintiendo el sudor frío rodar por mi espalda. Estaban ahí, se habían dividido. Ahora eran 4, o quizás 5, y estaban alineadas a mi derecha, moviéndose a mi lado, al paso de mi auto que ahora rodaba a unos 60 kilómetros por hora. Eran tan largas que el borde superior de sus formas se perdía en la oscuridad del cielo. Parecía que no tenían pies, que la parte inferior se disolvía justo por encima del asfalto caliente, y la forma en que se movían. Imagínate que tomas una manta pesada de terciopelo, la lanzas al aire, y en lugar de caer por gravedad, se desplaza horizontalmente sin resistencia,
extendiéndose y contrayéndose. Ese era el movimiento, fluido, rápido, inhumano. Pensé, si esto es una alucinación, es la más detallada que he tenido. Pero la alucinación tenía patrones. Cuando pasábamos junto a un poste de teléfono o una señal de tráfico oxidada, las siluetas no se detenían ni se rompían. Simplemente se fusionaban con la sombra del objeto, se aceleraban en ese momento de oscuridad total y reaparecían al otro lado como si la sombra del poste las hubiera impulsado aún más rápido. Estaban usando la noche como un trampolín. La carretera de Sonora es famosa por sus tramos de línea recta que duran kilómetros. Es una trampa de monotonía para la mente. Pero esa noche, esa monotonía se había roto. La recta se había convertido en una pista de carreras para entidades que yo no podía explicar. Sentí la necesidad urgente de defenderme, de hacer algo que confirmara que mi realidad seguía siendo válida. Toqué la bocina. Un sonido áspero, estúpido, que rebotó inútilmente en el desierto. Las sombras no reaccionaron, continuaron su camino impasibles, como si el ruido fuera solo el chirrido de un insecto moribundo. Me sentí infantil, minúsculo. Me di cuenta de que mi auto, mi velocidad, mi tecnología, en todo lo que me hacía sentir superior a la naturaleza, era completamente irrelevante para estas cosas. Eran una ley de la naturaleza diferente, una ley de la noche profunda. Empecé a rezar. No sé si soy una persona particularmente religiosa, pero en ese momento la fe se convierte en un ancla. Mientras susurraba palabras viejas y conocidas, mi mente se preguntaba, ¿a dónde van? ¿Y por qué tan rápido? Y la respuesta que vino, tan clara como un pensamiento propio pero con un tono ajeno, fue lo que realmente me heló la sangre. Ellas no iban a un lugar, estaban yendo hacia algo, y ese algo estaba adelante. El desierto de Sonora esconde muchas cosas. Leyendas de minas malditas, pueblos fantasma que nunca fueron pueblos. Solo cruces solitarias marcando el final de un viaje. Recuerdo haber visto una docena de cruces blancas en un tramo de apenas 1 kilómetro, todas inclinadas y desgastadas por el sol implacable. Y justo cuando pasaba por ese tramo de cruces, las sombras se pegaron a mi auto, casi tocando el metal. Sentí que podía escuchar algo. No era un sonido articulado, no era una voz ni un susurro. Era la ausencia de sonido. Era como si el silencio mismo se estuviera succionando hacia ellas, dejando un vacío vibrante que hacía resonar mis tímpanos. Era el sonido de la prisa inaudible. Estaban acelerando de nuevo, y esta vez me arrastraban con ellas. Intenté detenerme por completo. Pisé el freno suavemente para no derrapar en el asfalto. El auto se desaceleró hasta 40, 30, 20. Pero la inercia psicológica que había impuesto su presencia era tal que mi mente seguía sintiendo la velocidad. Miré a mi alrededor. El desierto, el cielo, la vastedad. El horizonte era una línea negra perfecta. Y entonces lo vi. A lo lejos, muy lejos, pero haciéndose visible gracias a la absoluta negrura circundante, había un brillo. Un punto de luz que no era una estrella ni la luna, era una luz débil, intermitente, la luz de otro auto, y la velocidad de las sombras se multiplicó. Se desprendieron de mi vehículo como si yo ya no les fuera útil. La forma en que se alejaron no fue un escape, fue una estampida. En menos de 5 segundos, se habían convertido en meras motas negras que avanzaban a una velocidad aterradora hacia esa luz lejana. Estaban utilizando cada gramo de oscuridad a su disposición. Mi camioneta, a 20 kilómetros por hora, era un estorbo. Ellas se movían a velocidades imposibles, absorbiendo kilómetros con una facilidad espeluznante.
Ahora lo entiendo. La carretera no era el obstáculo, era el conducto. Me detuve por completo. Apagué el motor. El silencio que siguió fue total y absoluto. No había viento, no había grillos, no había nada. Solo el tic-tac del motor enfriándose. Salí de la camioneta, el aire caliente me golpeó y el olor a tierra y creosota fue abrumador. Me paré en el asfalto, un punto minúsculo de vulnerabilidad, y miré. El punto de luz adelante se hacía más grande. Era, sin duda, otro vehículo, acercándose por el carril contrario. Probablemente un autobús nocturno o un camión de carga que llevaba horas en la carretera, y las sombras estaban convergiendo sobre él. Sentí una oleada de terror y una necesidad irracional de gritar, de advertir a ese conductor que venía, que pisara el freno, que se desviara, que hiciera cualquier cosa. Pero mi voz estaba atascada en mi garganta. Sabía que un grito no llegaría ni a 10 metros en esa inmensidad. Me quedé ahí, inmóvil, observando cómo la realidad se deformaba. Las sombras se habían adelantado tanto que ahora se veían como una marea oscura que se alzaba sobre el camino. Y el camión venía, ignorante, a 120 kilómetros por hora, pensando que la física estaba de su lado. Pensé, si un auto se mueve a 120 y estas cosas se mueven al doble o triple de esa velocidad, ¿cuánto tiempo tomará? Fue rapidísimo. El camión grande, potente, con sus luces altas encendidas, llegó al punto exacto donde las sombras habían esperado. En el instante en que la luz de ese camión barrió la carretera, se escuchó un sonido. No fue un choque, fue un silbido, como si el aire hubiera sido rasgado violentamente como un latigazo, y por un segundo la luz del camión se distorsionó. Se puso gris, como si el color, la potencia lumínica, hubiera sido absorbida. Luego la luz volvió, y el camión siguió de largo, totalmente normal, sin un rasguño. El sonido del motor del tráiler se desvaneció en el horizonte mientras continuaba su implacable viaje. Pero algo había cambiado. Regresé a mi auto temblando. Encendí el motor. Estaba listo para huir en dirección opuesta, para conducir hasta el amanecer sin importar qué, pero me obligué a seguir la dirección original hacia el punto donde había ocurrido el encuentro. Quería saber si quedaba alguna evidencia física. Cuando llegué al lugar, mis faros no revelaron nada, solo el asfalto gastado y la maleza seca. Pero mientras pasaba, vi algo en el carril contrario, justo donde el camión había pasado. Algo que no debería estar ahí. Era una forma muy pequeña tirada en el asfalto. Frené de golpe. Mi corazón latía contra mis costillas. Pensé, un objeto que se cayó del camión, un escombro. Salí, esta vez con la linterna. Caminé cautelosamente. La linterna reveló algo metálico. Era la placa de identificación, el logotipo de metal que suelen llevar los camiones de carga en el frente de la parrilla. Estaba perfectamente intacto, pero no estaba tirado. Estaba incrustado en el asfalto. Lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que vi justo al lado de la placa. Una huella. No era la huella de una bota, ni la de un neumático. Era la huella de algo que no tenía masa. Era una marca oscura, como si alguien hubiera puesto un pie empapado en aceite denso sobre el pavimento, pero que se disolvía inmediatamente en el calor del asfalto. Era larga, increíblemente larga, con 5 extensiones que parecían dedos alargados y terminados en punta. Y esa huella que se desvanecía rápidamente no apuntaba hacia el desierto, apuntaba hacia adelante, siguiendo el camino del camión. Y la distancia entre esa huella y la siguiente, que ya casi no se veía, indicaba un paso, o más bien una zancada, de al menos 10 metros. 10 metros de longitud en una sola extensión. Ellas no solo se mueven más rápido que los autos. Ellas usaron al auto. Entendí que esa no había sido una colisión.
Había sido una transferencia, algo que el camión llevaba consigo, o algo que estaba a bordo del camión. Había sido tocado o reclamado por la prisa de las sombras. El camión había seguido su camino, ignorante de lo que había perdido o de lo que había entregado a la noche. Volví a mi camioneta, sintiéndome sucio, como si me hubieran usado a mí también. Me di cuenta de que, si me detuve y encendí las luces, no fue para defenderme, fue para atraer la atención. Fui un señuelo involuntario, un punto de referencia para que ellas pudieran medir la distancia y la velocidad de su objetivo real. Y ahora, la carretera estaba despejada, no había sombras a mi lado, pero el silencio había cambiado. Ya no era un silencio vacío, era un silencio satisfecho. Arranqué y conduje muy lentamente, a menos de 60 kilómetros por hora, no por miedo a exceder la velocidad, sino por miedo a que si iba demasiado rápido, pudiera alcanzar a esas figuras, a ese destino que las había llamado. Y si tú has sentido ese aliento frío en medio de la nada, si has visto una sombra donde no debería haber una fuente de luz, no te lo guardes, dímelo. Escribe "no estoy solo" o "lo escuché abajo". Necesitamos saber que esta carretera no solo me eligió a mí. Y si conoces a alguien que viaja solo por estos caminos, que atraviesa el desierto en las horas muertas, compártele esto. Quizás sea la única advertencia que reciba antes de que anochezca de nuevo y las sombras decidan que su próximo destino es su vehículo. Yo seguí conduciendo, y mientras me alejaba de ese punto, mirando por el espejo retrovisor, no pude evitar preguntarme qué había pasado realmente en ese camión. ¿Qué carga había sido tan importante para que la noche decidiera romper todas sus reglas de la física para alcanzarla? Y la respuesta, te lo aseguro, me esperaba más adelante, mucho más adelante, donde la carretera se cruzaba con el amanecer. Pero ahora, mientras miras a tu alrededor, mientras la luz tenue de la pantalla ilumina tu rostro, ya es muy tarde para que te detengas, y ellas ya te alcanzaron. Te dije en la primera parte que la carretera de Sonora no te quiere, te tolera, te permite pasar bajo la condición implícita de que entiendas tu insignificancia frente a la inmensidad del desierto. Pero hay un punto, casi siempre después de Caborca, ya rozando la frontera de la vigilia y el agotamiento, donde esa tolerancia se rompe. Y es ahí, justo a esa hora infame, la hora muerta de la noche, donde las sombras dejan de ser un efecto óptico y se convierten en una amenaza, un depredador que usa la oscuridad y la velocidad en tu contra. Si llegaste hasta aquí, si te atreviste a escuchar lo que ocurre cuando nadie más lo ve, entonces ya sabes que no estamos hablando de fantasmas. Es algo más fundamental, más antiguo. Es la prisa de la nada misma. La última vez que lo vi, no estaba conduciendo, estaba de copiloto, y eso, te lo aseguro, es peor. Cuando manejas, tienes el control ilusorio del volante, la mente ocupada en la línea divisoria y la velocidad. Pero como acompañante, tu único trabajo es mirar. Y yo miré. Miré hasta que mis ojos se secaron por la concentración, ignorando la sed, el sudor frío que se pega a la nuca, esa sensación persistente de que la realidad se está doblando ligeramente a los bordes. El conductor, llamémosle Ernesto, era un hombre acostumbrado a la ruta, 20 años cruzando el desierto, un mapa de venas y grietas en la cara. Él me había advertido con esa indiferencia de quien ya ha aceptado lo inevitable. En el 3 AM, no mires demasiado a los lados, y por nada del mundo intentes entender qué tan rápido van. Pero la curiosidad es la condena del ser humano, ¿no crees? O tal vez es la necesidad de probar que lo que vemos es real, que no estamos locos. A eso de las 3:20 de la mañana, la sombra apareció. No se proyectó, sino que emanó del asfalto caliente y de la maleza seca. Era una mancha densa, sin fuente aparente de luz que la creara.
No era la sombra de un poste ni de un cactus. Era el vacío tomando forma tridimensional. Íbamos rápido, muy rápido, 160 kilómetros por hora, forzando un motor viejo, vibrando con el esfuerzo de escapar del tiempo. Y la sombra, te juro, estaba paralela a nosotros a unos 100 metros de la carretera. Parecía un espectro oscuro que patinaba sobre la arena, pero su movimiento era antinaturalmente fluido. No rebotaba con las imperfecciones del terreno, se deslizaba como si el suelo fuera de mercurio negro. Ernesto la sintió antes de que yo pudiera señalarla. Su mano se apretó en el volante, sus nudillos se volvieron blancos. «Ahí viene», susurró, con una voz que no era de miedo, sino de resignación grave. Yo hice lo prohibido. Intenté calcular su velocidad. Es imposible. Cuando intentas medirla con tu ojo humano, la sombra se acelera. Es como si el acto de la observación le diera energía, le confirmara su existencia y su propósito. Si un coche a 160 km/h parece una bala, la sombra parecía una distorsión pura del espacio-tiempo. Un instante estaba a 100 metros, al siguiente sentías la punzada helada de su presencia a 50. No te acerques al monitor si lo estás viendo solo. Si estás en tu casa, en el silencio, intenta imaginar el sonido que no hace el vacío, pero que sabes que está ahí, devorando el aire. Aquí es donde la historia se vuelve crucial. Si logras llegar al final de esto, si entiendes lo que voy a decirte, demuéstralo. Quédate aquí, suscríbete, porque cuando la sombra te busque, necesitarás saber que alguien más la vio primero. Es un pacto silencioso de supervivencia mental. Ernesto, sin decir palabra, pisó el acelerador a fondo. El viejo motor gritó, pasando los 180, rozando los 190 km/h. La carretera era una cinta borrosa. El peligro de un reventón era real, pero el miedo a la sombra era un imperativo biológico. Y la sombra, sin inmutarse, sin cambiar su forma, respondió al desafío. Ganó terreno. En ese momento, comprendí la verdad terrible que el desierto guarda. Las sombras no se mueven rápido. Ellas se mueven con la velocidad de la necesidad, y su necesidad es alcanzarte. Cuando el coche se acercó a los 200 km/h, vi cómo la sombra se estiraba. Ya no era una silueta vaga, se hizo delgada, una línea vertical de negrura absoluta, como un corte perfecto en el tejido del paisaje. Estaba a 20 metros, y en lugar de verse borrosa por la velocidad, se veía nítida, demasiado definida. Era una entidad, no una ilusión. Ernesto maldijo, pero su voz se quebró a mitad de la palabra. «Ya no podemos ir más rápido», dijo la voz rasposa. «Ya no hay diferencia». La sombra estaba a la par del coche, justo al lado de la ventana del conductor. Y aquí viene el clímax, la parte que transforma el miedo en desesperación paralizante. La sombra no era solo bidimensional. Cuando se emparejó con el coche, vi por una fracción de segundo su textura. No era lisa. Era una amálgama de miles de micromovimientos, como si estuviera hecha de arena muy fina, moviéndose en patrones imposibles, o de la memoria de todos los que quedaron varados, todos los que murieron de calor y sed, fundidos en un solo ente negro y acelerado. La peor parte no fue que nos alcanzara, fue que, al pasar a nuestro lado, no golpeó el coche, no lo desestabilizó, simplemente lo atravesó. Lo sentí como un vacío repentino, una succión helada que duró menos de un segundo. Fue como si, en medio del calor sofocante de Sonora, el aire se hubiera congelado de golpe hasta el cero absoluto. Un escalofrío que no nació en mi piel, sino en lo más profundo de mis huesos, en mi médula espinal. Ernesto dio un volantazo instintivo, frenó bruscamente. El coche derrapó, las llantas chirriaron en protesta, y finalmente nos detuvimos en medio de la carretera desierta, el motor jadeando.
el olor a goma quemada y el silencio regresando con una densidad opresiva. La sombra ya no estaba al lado. La buscamos desesperadamente en los espejos retrovisores, en los laterales. Se había ido, había cumplido su cometido. O eso creíamos. El terror no está en el choque, sino en la secuela. Ernesto y yo nos miramos. Nuestros ojos estaban inyectados de sangre y llenos de una comprensión mutua. La sombra había pasado por dentro de nosotros. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Logré balbucear, notando que mi voz sonaba distante, como si la estuviera escuchando a través de un vidrio grueso. Ernesto negó con la cabeza, respirando con dificultad. No nos rebasó, amigo, nos marcó. Y ese es el final de la carretera. Cuando la sombra te atraviesa, te deja algo. No es una enfermedad, no es un parásito biológico. Es una velocidad, una prisa mental. Desde aquella noche, el desierto nos sigue, no geográficamente, sino psicológicamente. La sensación es la siguiente. No importa dónde estés, ni qué tan tranquilo sea el momento, siempre tienes la sensación de que debes moverte, de que estás perdiendo el tiempo, de que te estás quedando atrás. Estamos aquí, en este momento, tú y yo, pero la sombra ya nos ha superado. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has intentado correr en tus sueños, pero tus piernas se sienten como plomo? Eso es parálisis. La sombra de Sonora hace lo opuesto. Te inyecta una hiperactividad inútil. Vives con la urgencia constante de alcanzar algo que ya pasó de largo. Ernesto, después de eso, no pudo volver a manejar por las noches. Se quedó en la frontera, en San Luis Río Colorado. Cuando hablo con él, suena exhausto, incluso cuando está quieto. Siempre dice que el reloj no es suficiente para medir el tiempo. Él lo mide por la distancia que sabe que ya perdió. La sombra, la verdadera conclusión de esto, no es un ser que se manifiesta en la oscuridad. Es la manifestación de la aceleración del universo, de la inevitabilidad de ser dejado atrás. En el desierto, donde todo es lento, el calor, la putrefacción, la erosión, se crea una anomalía para compensar el déficit de movimiento, y esa anomalía persigue a lo más rápido que encuentra, los autos. Pero una vez que te toca, te convierte en su siguiente vehículo de velocidad. Ahora, cuando conduces en la ciudad y ves las sombras de los edificios alargarse al atardecer, ¿no te parece que se mueven demasiado rápido? Que el crepúsculo llega con una prisa antinatural, como si estuviera intentando alcanzarte antes de que llegues a casa? A veces, por las noches, cierro los ojos e intento relajarme, pero entonces siento la necesidad de abrir los ojos de golpe. Si los dejo cerrados por mucho tiempo, tengo la certeza de que algo invisible me habrá pasado de largo. Y si esa cosa invisible me rebasa, me deja varado en un tiempo que ya no existe. La velocidad en el desierto no es una protección, es un señuelo. Mientras más rápido vas, más rápido se acelera la sombra para recordarte que, en la escala cósmica, 200 kilómetros por hora es indistinguible de estar detenido. Así que te dejo con la advertencia definitiva, la que Ernesto me dio con su último aliento de cordura. Si alguna vez sientes esa prisa fría en el calor, si has visto algo moverse demasiado rápido en el horizonte, déjame un simple «lo escuché» o «no estoy solo» en los comentarios. Necesitamos confirmar que somos varios los que llevamos esta velocidad interior. Y si tienes a alguien que viaja mucho, alguien que necesita esta advertencia, compártelo. Que no vea esto solo, porque la sombra ya no está en la carretera de Sonora. La sombra ya está aquí, en tu mente, en el tic-tac, que parece siempre ir un poco más rápido de lo normal. Siempre está ganando.
Y no puedes detenerte, porque si lo haces, la sombra que te atraviesa te dejará varado, sin velocidad, en el recuerdo de un lugar donde el tiempo dejó de ser lineal. Ahora escucha el silencio de tu habitación. ¿Estás seguro de que la sombra de esa silla no se ha movido un poco más cerca mientras yo hablaba? ¿Estás seguro de que todo va a la misma velocidad? Te prometo que, si miras fijamente a la esquina oscura de tu techo, podrás sentir la prisa. Y un frío muy profundo, empezará a recorrer tu espalda. Y no importa qué tan rápido corras mañana, ya es demasiado tarde.